Bueno, pues bienvenidos todos aquí al grupo El Regreso a Casa. Me da mucho gusto tener el día de hoy a una bella invitada, Amapola, que yo no la conocía, la verdad, y es una, una hermosa niña chilena. Amapola tiene 27 años, es de Santiago de Chile y es hermana de Amaranta, que partió hace 2 años, 9 meses, eh, por suicidio. Entonces, Amapola nos va a hablar de su experiencia, de su duelo, nos va a contar un poquito cómo ha sido su proceso. Y bueno, aquí anda Amapola. Te quiero dar las gracias, Amapola, por estar aquí. Bienvenida al grupo. Y bueno, te voy a dejar aquí que tú nos hables un poquito de todo esto y ahorita vamos a abrir micros. Si quieren preguntar aquí en el chat, lo que quieras. Tengo aquí en el grupo de Regreso a Casa pues un grupo muy grande de hermanos que perdieron hijos, perdieron hermanos, perdón. Entonces, de diferentes maneras. Y bueno, yo creo que todos aquí queremos hablar un poquito de ese sentir de los hermanos, que a veces lo olvidamos tanto los padres cuando nos toca vivir un dolor tan fuerte. Es tan grande el dolor de la pérdida de un hijo que a veces nos olvidamos de esos hijos que amamos tanto y de la misma manera que el que se fue. Entonces, a veces ese sentir del dolor, los primeros meses sobre todo, nos ciega ante esos hermanos que también están sufriendo y que también están viviendo esa pérdida tan importante como es de un hermano. Entonces, bueno, aquí le voy a dar la palabra a Amapola que nos cuente un poquito su experiencia. Bienvenida, Amapola, y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Esa Sí, es la primera pregunta. sí, perfecto. Antes de empezar, soy chilena y tenemos una fama de que a veces hablamos muy rápido y con muchos modismos. Así que si en algún momento no se me entiende o voy muy rápido, me lo hacen saber. ¿Ya? Como uno está tan acostumbrado a hablar con sus pares a una velocidad que no todos manejan, se nos hace muy difícil entendernos, ¿no? Así que tengan la libertad de decirme, sabes, no, vas muy rápido o estás usando muchos modismos y no se entiende, y para yo poder volver a ello. Agradezco infinitamente la invitación. Eh, Espero que les pueda ayudar no solamente a quienes también han perdido a una hermana o un hermano, a que se sientan identificados con aspectos comunes en este proceso de duelo, sino también me gustaría que aquellos papás y mamás que tienen más de un hijo y que perdieron a uno de sus hijos, también tengan esta perspectiva de cómo es ser el hermano que finalmente también tiene que ver el dolor de los padres y un dolor del que uno no se puede hacer cargo y lo difícil que es muchas veces. Bueno, mi hermana falleció el 28 de noviembre de 2019. Ella tenía 31 años, era psicóloga, vivía con su esposo estaba en el extranjero en ese momento, y yo y mi hermana nos llevamos en edad 6 años de diferencia, siendo ella la hermana mayor y siendo yo la hermana menor. Acá es importante destacar que las relaciones entre hermanas, entre hermanos y entre hermanos más de uno es muy diversa. Es muy distinto muchas veces tener a una hermana mayor que tener una hermana menor. También es muy distinta la dinámica cuando uno tiene solamente un hermano. Entonces, una de las cosas que no se menciona mucho es que la diversidad de relaciones que pueden existir entre los hermanos lo hace muy complejo, porque pueden haber hermanos que sean casi amigos, que tengan edades muy parecidas, otros que no se hayan criado juntos, pero igual mantengan una relación, también hermanos que no se lleven necesariamente bien, se puedan querer, pero las relaciones también tienden a haber más conflictos, más peleas, u otros efectivamente que no son tan cercanos, es decir, hay una diversidad muy grande. Y eso también cambia un poco la forma en cómo vamos transitando por el duelo, lo que nos empieza a doler, lo que echamos de menos, lo que no logramos aceptar. Entonces ese proceso es muy difícil porque esa relación, como bien digo,
es difícil de decir así son los hermanos porque es una infinidad de experiencias. En mi caso, mi hermana mayor, teníamos una relación donde ella, por decirlo así, en la casa tenía una jerarquía un poco más baja que mis padres, pero sobre la mía. Por ende, ella tenía una serie de responsabilidades conmigo. Muchas veces ella quería ir de fiesta, pero tenía que quedar cuidándome. Entonces ejerció un rol de protección, de guía, y también fue mi confidente cuando yo empecé a transitar por la adolescencia, también cuando yo empecé a experimentar el mundo. Ella fue mi primer cable de confianza. Cuando no quería contarle algo a mis padres, a ella se lo contaba. Cuando necesitaba atravesar por una situación difícil y no sabía por dónde partir, ella era mi ejemplo. Sin embargo, también teníamos una serie de conflictos porque nuestros caracteres eran muy distintos. Yo tiendo a ser una persona más reservada, más tranquila. Ella era apasionada, le gustaba salir, le gustaba transgredir límites. Era, yo creo que se las podría definir como una adolescente clásica, la que daba portazos, la que pasaba por estilos de pelo, estilos de pareja, que tenía como esa búsqueda constante de su identidad, y yo era mucho más introvertida. Ella le gustaba tener muchos amigos, entonces muchas veces en la convivencia eso provocaba conflictos entre nosotras o desentendimientos. Sin embargo, teníamos una buena relación, aunque producto de la depresión que ella experimentó, tuvimos también otras complejidades y que finalmente todos los ciertos procesos desencadenan en su muerte por suicidio en noviembre. Entonces, cuando me notifican que mi hermana fallece, yo estaba con mi mamá, estábamos las dos. Mi padre estaba trabajando, estaba en una reunión, entonces no nos pudimos contactar con él. Entonces, el primer rol que me tocó asumir fue el de mando, ¿no? Mi madre estaba muy afectada y teníamos que viajar al departamento de mi hermana, y ella estaba en un estado de crisis que era un poco incontrolable. Entonces tuve que gestionar la forma en que poder transportarnos, tuve que hacer un primer rol de contención y poder empezar a avisar a otros seres queridos. Entonces hubo un momento en que tuve que posponer todo lo que estaba sintiendo para poder proteger en ese momento a mi mamá y poder enfrentar todo lo que se venía en cierto momento. Les cuento esto porque si hay algo que he podido compartir con otros hermanos y hermanas que han vivido un duelo, es esta necesidad o esta idea que tenemos de que tenemos que ser fuertes por nuestros papás. Y esa presión es demoledora, porque cuando fallece un hermano, uno también muchas veces siente que los padres se van con ese hermano, que se están yendo y que uno se está quedando solo. Yo dije, mi mamá no lo va a resistir, me voy a quedar sola. Mi papá no lo va a resistir, me voy a quedar sola. Y esa sensación de desamparo generó, por una parte, pánico, por una parte, no, yo voy a tomar la figura de fortaleza, yo voy a hacerme cargo de ciertas cosas mientras mis papás tratan de recomponerse, y por otro lado, mi primer sentimiento en mi proceso de duelo, que fue la rabia. En ese momento me costó decir, tengo mucha pena porque mi hermana se fue, tengo una rabia inmensa contra ella por lo que no solamente me hizo a mí, sino que le hizo a mis padres. Fue ese el primer como sensación que explotaba, y diciendo, ella no solamente se fue ella, sino que se vaya a ver a mis papás conmigo. Esa idea se vio reforzada porque, claro, el nivel de dolor es inconmensurable, sobre todo para nuestros padres. Y efectivamente, cuando llegamos allá al departamento de mi hermana, lo primero que dice mi mamá es hija mía, refiriéndose a Amaranta, por favor llévame contigo. Y eso para mí, yo lo que hice, yo tuve una reacción que no es la mejor, que yo agarré a patadas una de las cosas de mi hermana en ese momento. Mientras mi mamá lloraba con mi hermana, yo trataba de romper sus cosas por una sensación de no tener cómo canalizar esta necesidad de qué hago porque también se está yendo mi mamá, me voy a quedar sola. Era una tragedia muy grande.
Y para mí yo no lo podía procesar en ese momento. ¿Qué pasó después? En todo lo que tiene que ver con el velorio, con los funerales, efectivamente, las personas cercanas venían y me decían, tienes que ser fuerte por tus padres, tu momento eres lo único que les quedas, tienes que hacerlo bien porque ahora ellos van a depender de ti. Y en ese momento fue otra presión, es como, efectivamente, si mis papás siguen viviendo, yo soy la hija que queda viva, todos van a tener expectativas sobre que yo tengo que hacer ciertas cosas, yo no tengo más hermanos, entonces efectivamente mi vida pasó de tener una hermana a ser hija única y a la presión a lo que eso conllevaba. Y las personas venían y decían, no, es que tienes que ayudar a tus papás, es que no van a poder salir de esta. Entonces, todos los miedos del exterior no se los iban a decir a mis papás, sino que se lo decían a la persona que ellos creían que no estaba tan adolorida como los padres, que es generalmente el otro hijo, los hijos que quedan. Y creo que eso también fue demoledor y fue doloroso. Y me cuesta todavía a veces procesarlo. De hecho, muchos de los terrores que a veces tengo es efectivamente de no poder proteger a mis padres del dolor que es la partida de mi hermana. En el funeral, mi mamá iba a dar el discurso, no pudo. Llegó, me toma de la mano en un momento y me dice, yo no puedo pararme, hazlo tú. Y ahí fue también porque había muchas personas, yo no había preparado nada, y yo no soy muy buena para improvisar tampoco. Y yo la miré y vi efectivamente que ya no podía, yo la tomo de la mano y le digo, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Y me paro adelante frente a todas las personas. Y lo primero que digo es esta frase que se las quiero transmitir. Yo esto nunca se lo había contado a más personas que no conocía, pero lo primero que dije, a mí nadie me enseñó a ser hermana. Así como muchas veces a nadie los enseñan a ser padres, tampoco te enseñan a ser hermanos. Y hice lo que pude como hermana, con las luces y las sombras y con lo difícil que fue nuestra relación y también con lo hermosa que fue nuestra relación. Y eso fue espontáneo, después dije cualquier cosa, ya no me acuerdo mucho, en ese momento era tan caótico todo, pero efectivamente las relaciones se construyen día a día, con las experiencias buenas, con las experiencias malas, y recriminarte si lo hiciste bien o mal, un poco inútil o complejo o no acertado hacerse esa crítica, sino que uno hizo lo que pudo con lo mejor que tenía en ese momento, sobre todo cuando las relaciones de hermanos tienden a ser más dinámicas, tener más complejidades, más desacuerdos, más peleas, más puntos de encuentro. Entonces, un primer intento para dejar de juzgarme mi responsabilidad o mi culpa respecto a todo lo que estaba pasando, porque efectivamente yo me preguntaba, ¿le habré dicho lo mucho que lo quería? Quizás fui más lejana, muchas veces más fría, quizás debería haber sido otro tipo de hermana, pero ¿qué otro tipo de hermana se puede ser? Me preguntaba a mí. Eso es una de reflexiones que llevo conmigo constantemente, y también a veces me da pena sentir que ya no tengo la chance de volver a ser hermana. Ya eso es como un camino que me va a deparar en otra vida o en otras circunstancias, pero efectivamente, ella se fue y dejé de poder vivir la experiencia de tener una hermana. Y eso fue también un proceso de duelo que hasta el día de hoy me ha costado. Y me ha costado cuando veo envejecer a mis padres, cuando tengo que ver qué va a pasar con ellos a futuro, si ellos fallecen, probablemente yo sea la que vaya a tener que hacer los ritos sola. Enfrentarse a la vida habiendo tenido un hermano y no teniendo un hermano es algo de lo que nadie te dice, nadie te avisa, nadie te cuenta cómo es ese proceso de que en un momento tienes a esta familia, tienes como una idea de cómo funciona el mundo y de repente te las tienes que ver solas o solo. Por otra parte, empezar a poder desligarme un poco del dolor de mis propios padres para poder trabajar en mi propio duelo, también fue un proceso difícil, porque al principio corría el miedo de que mis padres también fuesen a fallecer.
Entonces toda la atención no estaba puesta en mi dolor y lo mucho que echaba de menos a mi hermana, sino era efectivamente el rol de cuidador hacia tus figuras paternas, que eran las que usualmente son las que te cuidan a ti. Ya no pueden hacerlo, entonces uno trata de asumir ese rol, pero asumir ese rol es desgastante, es difícil y muchas veces no es lo mejor que podemos hacer. Después yo entendí que mis papás lo que necesitaban de mí era que yo trabajara y pudiese estar bien yo, que ellos tuviesen la confianza de que yo pudiese salir adelante. Y que no estaba pasando porque estaba posponiendo mi duelo, porque yo estaba preocupada de ellos. Ellos estaban tratando de posponer su duelo para estar preocupados de mí. Entonces, solamente cuando pudimos establecer una comunicación de, bien, ¿cómo trabajamos este proceso? Me dijeron, necesitamos que tú te hagas cargo de tu parte, porque tú no te puedes hacer cargo del dolor de nosotros. Ese dolor es nuestro y va a ser nuestro proceso. Tú no te puedes hacer cargo del proceso de nadie más que del tuyo. Y eso, voy a empezar mi proceso, también era porque yo no quería empezarlo porque era muy doloroso. Entre la terapia, los grupos de apoyo, empecé un poco a salir del trauma mismo del duelo por suicidio y empecé a elaborar el duelo propiamente tal y empecé un maravilloso momento después de tanta rabia, de tanto no entender, de sentirme desplazada como hija en un momento solamente se hablaba de Amaranta. Solamente en el living habían fotos de Amaranta. Todos los familiares solamente hablaban de Amaranta. Todo giraba en torno a ella. Y yo me sentía culpable, decía, ¿cómo puedo sentir envidia de una persona que ya no está? Y yo decía, y le dije a mi mamá, yo también, yo estoy todavía acá, yo también existo, yo también importo. Y se lo dije así sinceramente porque ya me estaba sintiendo fuera de las hijas. Parece que existía solamente una hija. Fue importante decírselo a mis padres porque también les hace tomar conciencia un poco de lo que estoy viviendo como hija. Yo puedo ver lo que ellos viven como padre, quizás no pueda entender todo el dolor, pero ellos, si me comunican y yo les comunico a ellos, parece que nos vamos entendiendo en qué vamos necesitando, por qué sentimos lo que sentimos. Mis padres les daba mucha pena que yo estuviera enojada, que yo sintiera rabia, que sintiera cosas, me decían, pero si no sientas rabia, ella te quería mucho, y es como, es que tú también tienes que entender lo que significa para mí este proceso. Eso no significa que vaya a estar enojada por siempre, pero es parte de lo que yo estoy sintiendo y así como yo no puedo controlar lo que ustedes sienten, ustedes tampoco pueden controlar lo que yo lo siento porque estamos viviendo experiencias distintas, a pesar de que se haya ido la misma persona. Y a ellos les decía, es que ser hermano es distinto, es distinto. Entonces, intenten también un poco comprender nuestra posición, o en el caso era mi posición. Si necesito estar enojada un poco más de tiempo, si necesito otros procesos, eso no quiere decir que la odie, eso no quiere decir que ojalá ella no hubiese sido mi hermana, todo lo contrario. Es la forma que tengo para tratar de elaborar este dolor de la forma que puedo. Entonces, después de ese gran proceso, llegué a un punto en que pude empezar a extrañarla, pude empezar a trabajar desde el amor, por decirlo de alguna forma, y de a poco empecé esta nueva vida siendo, por decirlo de alguna forma, la hija de este plano terrenal y mi hermana siendo mi hermana, pero en otro plano o en otro espacio o en otro universo, y eso es como lo que seguimos trabajando hasta el día de hoy. Esto no es un proceso terminado, esto es un proceso que va a ser de por vida, que es un trabajo continuo, tanto para que mis padres sepan sobrellevar lo que fue perder a Amaranta y lo como yo es vivir sin ella también. Entonces, eso es de forma resumida. No sé si tienen alguna pregunta en concreto, si quieren que ahonden algo más, si algo no les quedó claro, yo estoy aquí. Amapola, sí, me encantó todo lo que nos dices y yo sí tengo muchas preguntas. Mira, primero me encanta, pues, con esa frescura que nos hablas, ¿no? Porque
tienes poco tiempo, no tienes todavía los 3 años, tienes más o menos un poquito más que yo, pero es poco tiempo y te veo una mujer tan madura, con un duelo muy trabajado y me encanta eso que dices del enojo, porque nadie habla del enojo. Todo el mundo habla así como que es que no, o ponemos como santos, como dices tú, a los hermanos, ¿no? Y a los hijos y al que se murió. Entonces a veces cuesta mucho también como padres decir, estoy enojada contigo por lo que hiciste, ¿por qué? ¿Por qué te hiciste daño? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué así como dices tú, no te importó mi hijo, no te importé yo, no te importó nadie, pues, ¿no? Entonces, ese sentir me encanta y quiero decirles que tú tienes una página muy linda en Instagram que se llama Así canta el amaranto. Y a ver, dinos por qué ese título, y yo sí he visto ahí de repente que escribes cosas como que con enojo, cosas así duras, y a veces eso es como que, como decir, no, pero ¿cómo le voy a decir esas palabras a mi lindo ser querido? Pero en realidad llega un punto en que todos sentimos ese enojo por él. Entonces, a ver, explícanos cómo te ha ayudado el escribir esas palabras, esas frases, que a veces sacas mucho enojo, mucho dolor, pero también es todo el amor que tenías, porque yo a veces me fijo que yo me enojo con mi hijo, pero por el gran amor que le tengo, de decir, ¿por qué hiciste eso? Sobre todo en el suicidio, ¿no? Claro, que ahí es otro arista más que tiene que ver con el suicidio en sí. Es difícil cuando uno está muy fresca la herida, por decirlo de alguna forma, que se ocurrió hace, o no hemos podido tener tiempo para procesar la partida de nuestro ser querido. Poner en palabras este caudal o esta explosión de emociones que sentimos, porque son explosiones que no tienen nombre. Creo que la gama emocional que uno puede llegar a sentir es, yo conocí mucho de mí misma en este proceso porque sentí cosas que jamás esperé sentir y tuve que ponerles nombres, tuve que buscar de dónde venían, por qué sentía lo que sentía, y eso finalmente me obligó a explorarme a mí misma, por decirlo de alguna forma. Eh, es difícil manifestarles a los padres también, o a la gente que estoy enojada. Y todos te dicen, pero si ya no está, hay que recordarla con cariño, como, o incluso los papás se sienten muy mal porque es como esa sensación de cuando los hermanos pelean y los padres no quieren que sus hijos estén peleados. No quieres que, más encima, no quieres que alguien odie o esté enojado a tu hijo que partió. Es como una sensación de mucha impotencia. Yo también, cuando amigos de mi hermana estaban enojados con ella, a mí también me daba mucha pena. Es una sensación de como uno dice, es que quizás ya no la quieren por lo que pasó. No, no es eso. No es que uno la odie o que la dejó de querer por lo que pasó, sino porque la rabia puede venir de muchas partes. La rabia puede venir como de la impotencia de lo que ocurrió, puede venir como del hecho de no haber podido hacer más. La rabia también se expresa en uno mismo. La rabia es una forma que tiene no sé cómo decirlo, nuestra mente, nuestro cuerpo, de tratar de poner una barrera protectora, porque la rabia no deja entrar la pena, no deja entrar más que rabia. La rabia es muy potente en ese sentido. Es como un casco que aísla de otros sentimientos y que genera que uno también explote, que saque cosas, que diga cosas. Es un sentimiento que nos pone límites al exterior sobre uno y también es una barrera para conectar con otros sentimientos. Y muchas veces necesitamos esa rabia para poder prepararnos de otros sentimientos que van a ser más duros de procesar. Entonces, la rabia no dura para siempre. La rabia, el enojo, de a poco, a medida que vamos entendiendo, empezamos a ser compasivos, empezamos a explorar un poco más el dolor, de a poco se va distendiendo. Pero efectivamente estar enojados o no estar de acuerdo con lo que hizo o con lo que pasó, o estar enojados también con Dios o con lo que creemos, no significa que vamos a estar enojados por siempre. A veces necesitamos ese espacio como de dejar salir
esos sentimientos que jamás pensamos que íbamos a sentir. No nos hace peores personas, no nos define tampoco. Estar enojados no define que eres una persona que va a estar siempre enojada, que es una persona rabiosa. Es una emoción que poco hablamos porque mucho nos da vergüenza. Generalmente nos avergonzamos de muchas de las cosas que sentimos. Por ejemplo, la envidia también es una emoción que jamás queremos hablar en el duelo porque pensamos que vamos a sentirnos juzgados. Uno no elige qué sentir. Y lo que uno tiene que hacer es, creo yo, o a lo que yo he hecho, porque cada uno sabe qué herramientas necesita, etcétera, es cuando siento algo que no me gusta, tratar de buscarle de dónde viene, por qué se da, y de a poco ir elaborándolo. Porque si no, si uno lo trata de reprimir, queda y aparece y no logra salir hacia ninguna parte. Y eso retrasa muchas veces otros procesos que necesitamos poder transitar. Así Entonces, es. efectivamente también lo otro es que muchas veces la persona que se va no necesariamente se fue justo en el mejor momento de la relación. Eso también es muy La doloroso. culpa. La culpa, uno puede haber peleado con esa persona, haberse escrito, decir, hoy te odio, espero jamás volver a verte. Muchas relaciones no, si ustedes cortaran todas las relaciones en este momento, no todos estarían en los mejores términos porque es parte de la vida. Uno se pelea, uno se deja de escribir y después uno se reconcilia, como son las relaciones. Y Claro. muchas veces pasa que la relación justo se cortó en un momento en que no estaba bien. Y muy, muy difícil elaborar ese momento de que la persona se fue y no estábamos reconciliados, o la última palabra que escuchó de mí es ojalá nos volver a verte, o ojalá, o estoy enojado contigo. Eso también es difícil de procesar, pero ante eso es importante que las últimas palabras o los últimos instantes no definen lo que es una vida o definen una relación. Las relaciones se construyen por las experiencias con todo lo que vivimos esa persona. Entonces, el final no determina lo que fue el viaje. Por ejemplo, si vamos de viaje y tuvimos un viaje excelente, la pasamos muy bien y al final se nos perdimos el vuelo, nos enfermamos, nos perdieron las maletas. Claro, ese final horrible, pero no necesariamente borran todo el resto del viaje que tuviste con esa persona. Al principio del duelo uno no va a ver eso, uno se va a quedar constantemente con el final y con lo que no hizo. A medida que uno pueda ir trabajando y elaborando, van apareciendo todos esos recuerdos que te dicen, sí, fue hermoso haber conocido a esta persona y haber sido parte de su vida. Y es un proceso largo, y uno siempre va hacia adelante, va hacia atrás, y es parte de, pero es importante que si alguien no, la relación no terminó de la mejor forma, ese no determina cómo fue toda la relación, y que es importante poder hablar de ello también. Claro, acabas de decir algo súper importante que es eso, ¿no? El cómo terminas, cómo puedes estar enojado, pero también dijiste algo que es elemental, o sea, nadie nos enseña a ser hermanos tampoco. Entonces, tú a veces llevas esa culpa, así como los padres también nos sentimos culpables, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no hice otro? Los hermanos es igual, pues. Yo siempre he tenido esa empatía con los hermanos, porque yo veo a mi hijo grande, el mayor, mi hijo el mediano fue el que se suicidó. Entonces el mayor siempre era muy unido, tenían una relación maravillosa, todo el mundo me preguntaba cómo le hacen, que nunca se pelean, que nunca, ¿no? Entonces, él fue una persona tan así, tan fuerte, ¿no? Yo me acuerdo sus primeras palabras de decirme, mamá, ya nada nos los va a devolver, o sea, así como para qué buscar tantas respuestas, tantas, ¿me entiendes? Tantas preguntas. Entonces ahí es donde te quedas tú, ¿cómo me estás diciendo eso si tú deberías de estar como yo, ¿me entiendes? Entonces, tal vez está también como yo, pero esa fortaleza que dices que agarran, esa manera de que nadie los voltea a ver, porque a veces pues tú eres mujer, pero los hombres yo siento que todavía llevan un proceso más difícil porque son más difíciles de dejarse ir a terapia, de dejarse apapachar, de dejarse llorar simplemente, ¿no? Que por aquí ando Mar también, a ver si ahorita quiere darnos su testimonio. Pero bueno, aquí está Dana. Quiero que también nos des, con la mano levantada, Dana, que nos des tu opinión, porque Dana también, ella perdió a su hermana de la misma manera
y ella también ha tenido un, bueno, pues un camino muy, muy bueno, maravilloso. Yo te admiro mucho, Dana, también. Ella es parte del grupo y quisiera que nos dieras tu testimonio. Adelante, Dana. Hola Mapola, hola a todas, buenas tardes. Yo soy Dana. Déjame decirte que yo te sigo en Instagram. Yo escribo el blog El suicidio solo un punto negro. Y bueno, primero quiero decirte que me ha encantado escucharte. Creo que deberías compartirte más así, porque es un deleite poder ver todo este proceso, cómo lo has llevado, todo lo bueno que has podido extraer, ¿no? A mí me gusta siempre como enfocarme en las cosas buenas que hay. Y esto que decía Ana Elsa, de nadie nos enseñó a ser hermanas. Yo era la hermana mayor, mi hermana en este caso era mi hermana menor, pero me sentí súper identificada porque ella era como Amaranta, ¿no? Era así como la típica adolescente y yo era como más la mamá que la hermana. Entonces, pero hay una cosa que, bueno, Ana me pedía compartir un poquito. Yo perdí a mi hermana hace 1 año, 9 meses, el 2 de diciembre del 2020, pero yo no he podido experimentar la rabia y es algo que a mí me cuesta y hacia allá va mi primera pregunta. Eh, yo he hecho muchas terapias, yo he hecho muchas cosas y yo siempre digo, por ahí debe de haber alguna parte de enojo, pero no lo puedo encontrar, ¿sabes? ¿Tienes alguna técnica, alguna, alguna manera en la que nosotros podamos explorar esa parte? Porque yo la he buscado mucho, o sea, yo creo que debe de haber algo. Yo he sentido mucha rabia hacia mí, no he sentido rabia hacia ella. Yo la he visto, yo la vi batallar con ansiedad, con depresión por algunos años. Entonces, eso hasta cierto punto me hace pensar que no era tan consciente de lo que hacía y que lo que buscaba más era como una alternativa para poder escapar del dolor, ¿no? Entonces, no sé si me quieres contestar esa primera pregunta y enseguida te enlazo la otra o quieres que te haga las dos al mismo tiempo. Las dos de inmediato. Va. La segunda cuestión es, a mí me preguntan, yo el enfoque que doy cuando escribo, que yo empecé a escribir para mí, yo empecé a escribir como una manera terapéutica, nunca pensé, pero no quería tener mis escritos al alcance de mi esposo o de mis hijos o de alguien y decidí ponerlos en internet. Lo que nunca esperé fue como que la gente los descubriera antes que yo y una cosa como que me llevó a la otra. Entonces, a mí me preguntan sobre prevención. ¿Cómo ayudo a prevenir el suicidio? Pero la verdad es algo que yo no sé hacer, es algo que yo siento como que no podría hablar de eso, porque yo digo, es que yo no lo pude prevenir, ¿sabes? Yo no pude haber, aunque lo intenté, aunque puse mucho de mi parte, no pude hacer en gran medida gran cosa por mi hermana, entonces siento como que tal vez no habría credibilidad de mi parte. No sé si eso te pase, no sé si eso sea normal, no sé cómo me puedas apoyar con eso. Em, Respecto al tema de la rabia, bueno, nadie está obligado a tener que sentir lo mismo. No todos los duelos van a ser iguales, no todas las experiencias son iguales, por ende no todas las formas en que sentimos son las mismas. Entonces, si en algún momento te presionas a sentir rabia, pero sientes que no te nace, probablemente no sea un ítem que tengas que abordar ahora. Porque como el duelo es un proceso que yo creo que es para toda la vida, uno tiene toda la vida para sentir muchas cosas. Y nunca es tarde para sentir algo nuevo. Entonces son las experiencias de vida las que nos ponen en perspectiva respecto a lo que nos ha pasado. Entonces muchas veces cosas que vivas más adelante en tu vida pueden gatillar que mires hacia el pasado y puedas sentir cosas nuevas, que no necesariamente tienen que ser rabia, pueden ser otras. Y ahí vas a tener un proceso para poder elaborarlos, experimentarlos, o puede que no. Uno no, uno es uno nomás, no va a sentir probablemente todo lo que haya que sentir, o lo que no hay un manual de qué cosas sí hay que sentir y cuáles no.
somos tan únicos y nuestros sentimientos también son tan únicos en ese sentido. Pero sí mencionaste la rabia contra ti misma. Entonces, sí hay rabia. Una cosa es la rabia y otra es hacia dónde dirigimos esa rabia y por qué la dirigimos hacia allá. Entonces, probablemente el sentido de rabia contra uno mismo, claro, hay una rabia y finalmente es la que tu mente dijo, o tus sensaciones la llevan hacia ti. Entonces, en ese sentido, como que al menos escribiendo o lo que yo he podido como trabajar es hacerme las preguntas de bien, ¿por qué siento rabia? ¿Hacia quién la siento? ¿Qué es lo que me genera rabia? ¿En qué momentos no siento rabia? ¿En cuáles sí? Y finalmente, ¿qué puedo hacer para empezar a manejarla? Esas son las preguntas que a mí me han ayudado terapéuticamente a poder trabajar esos sentimientos. Pero también no obligarme a sentir cosas que no quiero sentir en ciertos momentos. A veces la mente es más sabia que uno mismo y nos protegen en ciertos instantes de ciertas cosas. Por ejemplo, yo siempre dije que el shock, la sensación de shock, fue un buen protector cuando llegó. Fueron días de shock antes de que yo pudiera sentir muchas cosas. Y esos momentos de shock fueron vitales para yo poder hacer ciertas cosas que eran necesarias en el velorio, en el funeral, de poder tratar de tener un último tiempo antes que se me viniera la ola del duelo encima. Fue como unos respiros, como una calma antes de la tormenta. Y eso como que yo dije, bueno, el shock es una sensación muy desagradable, pero que en ese momento fue necesario porque me protegió de algo. Y así el tema de cuando van llegando las emociones, algunas uno les va a poder tener encontrar un sentido, otras no, y eso ya es como cómo te vayas sintiendo más cómoda tú, cómo vayas a querer procesarlo. Nadie está obligado a nada en el duelo, según yo. Eso para mí es importante. No hay tiempo, no hay presión, no hay un deber ser, no estás obligada a decir como, no sé, en 3 meses tienes que ya haber pasado por todas las emociones y listo, seguir adelante. No, esas palabras son las que nos han hecho mucho daño y es legítimo llorar de pena, de rabia, sentir muchas cosas, haya pasado un día, un mes, un año. En el grupo de duelo hay personas que llevan 17 años y efectivamente están mejor, pero aún así lloran, aún así hay días en que son malos, aún así hay días porque esto lo llevamos para toda la vida. No tiene un tiempo, uno no está enfermo por estar en este proceso de duelo. Entonces, dejar de ponerle tiempo, dejar de ponerle metas, dejar de ponerle esa presión, nos va a permitir que nos tomemos el tiempo que necesitemos para poder ir de la mejor forma que para nosotros sea posible, que nos haga sentir alivio, que podamos sentirnos de a poco mejor. Entonces, para mí siempre el mensaje importante, así como no tienes que en 6 meses estar, entre comillas, haberlo superado. A mí no me gusta la palabra superar. Es como pasar por delante de algo y uno esto lo aprendes a vivir con él. Lo trabajas, lo resignificas, pero lo llevas contigo. No es como que un día lo voy a dejar botado o sea, uno lo pueda dejar botado y uy, o sea, mi vida sigue con... No, yo encuentro que esa idea es finalmente lo que nos ha hecho a muchos esconder lo que sentimos, a tener miedo de decir, hoy extraño a mi hermana y te digan, ya, pero si ha pasado 2 años, ¿cómo la vas a seguir extrañando? A mí me da mucho miedo a veces expresar nuestras emociones y lo que sentimos, que todavía lloramos, etcétera, porque se nos ha impuesto o siempre han dicho que si no lo superaste es porque te vas a quedar pegado y eso es muy nocivo y no es real. Todo lo contrario. Entonces, eso es importante como de los procesos de duelo y es lo que más he aprendido, es que si no importa si tengo que llorar a mares, hayan pasado 3, 17, 40 años, yo voy a estar en mi legítimo derecho de llorarle todo lo que necesite llorarle, de enojarme todo lo que necesite estar enojada, de amar todo lo que tengo de amar. Eso como que, eso es una decisión mía y es personal y nadie me puede decir qué o no hacer. Por ende, yo tampoco puedo decir qué hacer a otros en duelo. Yo puedo compartir mi experiencia, qué me ha servido, qué no, pero cada uno de nosotros va a poder elegir qué es lo que le hace más sentido a cada uno.
Nadie más tiene derecho a decirte qué sentir o qué no sentir. Y respecto al tema ya que es de la prevención, cuando entramos al grupo de apoyo, muchos tenían ganas como de trabajar en prevención, de aprender, y la psicóloga y la moderadora nos dijo, esperen un poco. Generalmente a los 3 años ya algunos supervivientes pueden trabajar ya directamente como moderadores, etcétera, pero hay un tiempo en que todavía estamos muy vulnerables, que todavía es muy gatillante el contenido en general. Y ella dijo una frase que me gustó mucho. Cuando un familiar fallece en otras circunstancias, por ejemplo, ¿cómo se llama?, en un accidente de tránsito, eso no significa que tú como familiar estés obligado a ser experto en la dirección del tránsito. No estás obligado a ser experto en todas las señaléticas, en toda la seguridad vial. No, ¿por qué se le exige a los supervivientes de duelo ser expertos en prevención cuando todavía es un proceso muy doloroso y que muchos no entendemos? Por ello yo digo a la gente que hace prevención, yo la valoro, la admiro, pero no es obligatorio trabajar directamente en prevención. Y por otra parte, la posvención, hablar del duelo por suicidio, escribir al respecto, es una forma de hacer prevención, porque la posvención o el duelo por suicidio es prevención en personas supervivientes. Entonces, me extraña que me digas, no sé, me siento como impostora al hacerlo, cuando es todo lo contrario, lo estás haciendo maravillosamente con el solo hecho como de trabajar en tu duelo. Como que las personas piensan que uno tiene que tener ONG, fundaciones. Yo a veces digo, conseguir levantándote todos los días de la cama, yo ya encuentro que es la mejor como mensaje de prevención y posvención que uno puede entregarle a los otros. El hecho de que uno todavía puede seguir, que se puede seguir, que uno necesita apoyo, etcétera, que uno puede ser vulnerable. Yo encuentro que estando aquí, por ejemplo, ya estamos haciendo un trabajo que las personas no se imaginan lo que es. Entonces, yo te digo que haz lo que, haz lo que necesites hacer, si quieres aprender más a futuro, si no, si te quieres dedicar a escribir después, si después quieres acompañar, hay mucho camino por recorrer y todas esas alternativas van a ser igual de valiosas e importantes, creo yo. Eso es lo que yo te puedo decir. Y también que admiro mucho todo lo que haces y todo lo que hacen en general también acá, tener grupos de apoyo, asistir a un grupo de apoyo, sea de duelo en general, es difícil, no es como que uno diga, ¡ay, sí que entretenido, voy a ir al grupo! Etc. No, requiere un trabajo. Y el hecho de seguir trabajando en ello, para mí yo lo encuentro sumamente admirable. Por eso, siempre que veo estos grupos, yo digo, admiro a toda la gente que está en el computador, que está escuchando, que está diciendo, hoy día le quiero dedicar un espacio a mi duelo, hoy día quiero seguir adelante, y eso para mí me emociona. Entonces, eso. Perdón que hable mucho, a veces yo hablo y hablo, ya, me voy a quedar un rato callada. No, muchísimas gracias. Te repito, es súper lindo escucharte, eres muy elocuente con lo que dices y se nota que que eres muy orgánica, todo lo que dices realmente lo sientes, ¿no? Entonces esa parte siempre se agradece. Te agradezco el contenido que generas, te agradezco que nos enseñes una nueva manera de ver el suicidio también, ¿no? Porque hay muchas cosas. Yo recuerdo mucho las diapositivas de las cucharitas de café, no recuerdo cómo, me impresionó de una manera que nunca he podido quitármelo de la cabeza desde que lo subiste, ¿no? Porque creo que aunque cada persona decidimos darle un enfoque a lo que nos pasó, que te atrevas a tocar cosas que la gran mayoría no se atrevería, es muy valiente y es muy necesario también. Entonces, muchas gracias por el tiempo, por las respuestas y voy a seguir buscándote. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Amapola. Bueno, acabas de decir cosas súper interesantes, ¿no? Me encanta que todo eso que dices del solamente hecho de estar parada, yo estoy trabajando, quiero que sepas, en los sobrevivientes del suicidio, en la Red Mundial de Suicidología.
Y no es fácil para nada y es muy difícil. Y yo siempre se lo digo a Alejandro Águila, que es el presidente ahorita, que me invita a reuniones y yo invito a los grupos de sobrevivientes de suicidio y no entran. ¿Por qué? Porque hay mucho de prevención y la gente, la verdad, duele saber que existe eso, pero yo siempre se lo he dicho, si eso lo publicas, no va a entrar nadie, Alejandro, a verlo que no haya vivido un suicidio en la familia o cercano a tu familia. Entonces, es muy difícil llegar a la gente para prevenir cuando nadie ve esas pláticas si no tienes a alguien ya que lo vivió. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo así como acabas de decir, el hecho de estar parados y el hecho de hacer lo poco que podamos hacer por ayudar es más que suficiente porque todo lo demás yo creo que no podemos. O sea, si los profesionales en la salud es tan difícil, imagínate ahora nosotros como sobrevivientes, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Amapola. Y a ver, Norma, tiene la mano levantada. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, Ana. Hola, Amapola. Bueno, yo soy una mamá. Yo soy una mamá que mi hijo se suicidó a sus 23 añitos. Mi hijo mayor, pero yo me impactó ahorita lo que estoy escuchando como hermana, porque a mí mis hijos, tengo 2 hijos, 3 en total con Edson, pero mis otros 2 hijos aquí que tengo, la verdad que me ayudaron muchísimo, muchísimo, no lo niego, para ponerme de pie. Y una razón era de que mis hijos claramente me decían, ellos no me permitieron ayudarlos con terapia, yo quería brindarles terapia, ellos me decían que la terapia era yo, que, y ¿sabes qué fue lo más importante? Que hoy en día puedo reconocerme a mí y me doy gracias, de verdad me doy gracias que les di su espacio. No los presioné, de verdad, sí. Y te lo puedo decir, todo lo que dijiste me estuvo resonando porque y te lo digo de verdad que nosotros éramos 5 de familia. Trascendió mi hijo Edson y quedamos 4. Y los 4, de verdad, Amapola, no me vas a creer, pero los 4 estamos viviendo el duelo de diferente manera, pero completamente diferente. Y mi hijo tiene 19 años, Edwin, y él fui el que vi, de verdad, fue al que vi que él le entró mucho enojo hacia Edson, pero mira, hoy en día él me lo puede decir que fue una parte del enojo que mi hijo tuvo fue porque se acabaron los sueños juntos que tenía con Edson. Y eso me lo dijo él, mamá, dice, estoy enojada, dice, porque tenía muchos sueños con Edson. Y Edson al irse, esos sueños se esfumaron. Y eso me duele, me enoja, no sé ni qué siente en el momento. Y fíjate, Amapola, que ahorita lo que tú dijiste es cierto. Uno como madre, cuando un hijo está enojado con el hijo que ya no está, es cierto, es como cuando están aquí en casa, que se están peleando, ¡hey, cálmense! Y quiere uno controlar todo, ¿verdad? Quiere controlar que no estén peleando, porque uno como madre siente tristeza o siente algo feo porque se estén peleando los hermanos, ¿verdad? Y eso era lo que yo sentía, era de verdad lo que yo sentía en ese momento que mi hijo Edwin estuviera enojado con Edson, pero fíjate que yo me di cuenta que es cierto, porque estamos viviendo emociones todos diferentes de verdad. Mientras él estaba pasando por un enojo, la nena estaba escuchando música. Entonces, son emociones que se deben de verdad respetar a cada uno de cada uno de nosotros. Y yo fui una mujer que desde el principio, cuando encontré a Ana, fui una mujer muy buscadora. Yo soy una mujer muy buscadora, me gusta buscar, porque desde el principio yo sabía que algo tenía yo que buscar, algo tenía que aprender, algo tenía que crecer en todo esto, porque duele muchísimo, pero yo no me podía quedar, ya se fue Edson, y que yo decía, ya se fue Edson, ¿y qué hay aquí? O sea, ¿qué? Y yo decía, tengo algo en mi alma de verdad, me decía, busca, Norma, busca, y era la espiritualidad. Eso era lo que yo tenía que buscar, porque yo hoy en día tengo mucha paz, pero ¿por qué? Porque he buscado, he encontrado cosas que me dan paz y lo que no, lo he filtrado, creencias, culturas, todo creo que llegas al momento en que tu mente de verdad la estás
yo no sé si la estás dominando, la estás, yo no sé, pero el chiste que hoy en día yo ya puedo tranquilizarme en cositas que me duelen mucho y las trato. Y otra cosita que iba a decir, mi hijo también vivió mucha culpa. Y les voy a decir por qué vivió mucha culpa. 2 semanas antes de que Edson tomara la decisión, mi hijo Edwin estuvo viendo y eso me lo ha ido contando poquito a poquito, como que si de verdad que ellos hay que permitirles que solos vayan fluyendo, solos se van abriendo de capas, de verdad. Me dice, mamá, dice, ¿sabes qué? ¿Qué es el coraje que me da y siento mucha culpa? 2 semanas, dice, estuve viendo series, películas de hermano y yo tenía mucha necesidad de hablarle a Edson, mamá, pero por el trabajo, por cosas que hoy en día no me pregunto por qué no lo hice, mamá, y si me quedé con eso, en dejarle a saber a Edson cuánto era mi amor por él. Decirle, hey, porque ellos se decían, brother, hey, brother, ya viste esta película, hey, brother, y siempre estaban ahí, pero esas 2 semanas que él tenía esa necesidad de hablarle a Edson, no lo hizo. Y mi hijo estuvo de verdad con esa culpa por muchos meses, hasta que lo fue trabajando, lo ha ido trabajando poco a poco. Y de verdad, esto, de verdad, a veces se nos sale de control. Yo hoy en día de verdad le doy gracias a Dios porque esto me ayuda, de verdad, me ayuda en respetarle a mis hijos espacio. La nena, como te vuelvo a repetir, ella su duelo lo trabajó de verdad, no me la van a creer que su duelo lo congeló al principio y yo se los platiqué a ustedes, lo congeló por quererme ayudar a mí, por quererme fortalecer a mí. Ella, mira, fíjate qué hacía, se ponía a pintar, se ponía a hacer pulseritas, que ella me enseñó a hacer todo esto. Y ella me decía, me veía allí en la mesa escribiendo desgarrada, me decía, mami, no quieres hacer eso, esa no tengo ganas, mami. Dice, mami, mira, pero nomás inténtalo. Y mamá, no quieres hacer esto. Y mamá, y me invitaba, y yo desgarrada de verdad, a veces lo intentaba, pero me dolía hacer eso, enfocarme, de verdad me costaba mucho, pero ¿sabes qué es lo importante? Que me permitía tantito y me permitía, y poco a poco fui aprendiendo a ella, pero yo me di cuenta que cuando Edson cumplió los 2 años de verdad, los 2 años, la nena se me desvaneció como mamá. Ahora es el tiempo en que tú me ayudes. Yo claramente me lo dijo, mamá, me está invadiendo la tristeza y yo lo veía porque se me venía ya al cuarto y empezaba a llorar y me metía y escribía mucho y le mandaba mensajes a Edson en el teléfono, Edson, te extraño mucho. O sea, como que ella lo frizó para ayudarme y me dice, mamá, así me lo dijo tal cual, Amapola. Mamá dice, ya te veo un poquito fuerte, ahorita es el momento que estés para mí. Eso me desgarró el alma, de verdad, me desgarró el alma, pero aquí nos fuimos sosteniendo. De verdad, hoy en día nos sostenemos los cuatro de una u otra manera, pero los cuatro hemos buscado herramientas para fortalecernos, de verdad. Yo desde el principio le dije a ellos que lo que estábamos viviendo era fuertísimo porque ellos siempre creyeron, de verdad, te lo digo sinceramente, creyeron mis hijos, hasta mi propio esposo, que yo era una mujer me decían, tú eres una mujer fuerte. Y le digo, y esto me está rebasando, esto yo no, aquí no hay fortaleza, esto yo quedé muerta, de verdad, yo me sentía muerta en vida, yo no sabía ni cómo levantarme de la cama, eso fue terrible, terrible, pero yo se la aclaré a mi esposo de verdad desde el principio. Le dije, aquí, de hoy en adelante, quiero que todos los cuatro busquemos cada uno herramientas o lo que quieran para salir adelante. No quiero, de verdad, les decía, de verdad les decía, no quiero que estén esperando que me ponga yo de pie para ponerse ustedes, por favor, ayúdenme. De verdad que era terrible esto. Y, y sí, de verdad, los cuatro fuimos buscando ayuda. Hoy mi esposo, fíjate cómo es todo esto. Mi esposo se me refugió en una guitarra. Mi esposo tomó una guitarra, mi hijo Edwin se la regaló por el Día de Padres, nomás por regalársela. Y dice mi esposo que en ese momento entró al cuarto y vio esa guitarra. Mujeres, de verdad se los digo, ni una cuerdita podía tocar mi esposo, de verdad, ni una, le daba y casi me acuerdo que al principio se le rompieron las cuerdas como ustedes no tienen idea, íbamos a comprarle y yo se las ponía.
Hoy en día, de verdad, no me la van a creer, mi esposo se pone ahí en el patio, toca canciones que saben qué les digo, que a mí me da una tranquilidad escucharlo, como que es como una terapia que yo estoy viviendo con mi esposo, pero de verdad, cada uno a nuestro tiempo, de verdad, esto sí lo tengo bien claro, cada una a nuestro tiempo, con nuestras herramientas, sin presionarnos, sí que porque, él ya está mejor, yo tengo que estar mejor. No, hay que respetar cada una, de verdad. Creo que yo me di cuenta una cosa bien importante, que la resiliencia que cada una que tenemos de verdad nosotras te obliga a abrazar tu dolor. De verdad que es así. Mi resiliencia hoy en día, ya puedo abrazar mi dolor, ya puedo decir, de verdad, lo enfoco bien. El 17 de agosto fue el primer año de mi papi, fue volver a vivir todo esto de nuevo, pero aprendes, vas creciendo, vas tomando las herramientas, permites entristecerte este día, te permites que todas las emociones pasen y de verdad llegas al momento, de verdad que abrazas de nuevo ese dolor y vas encontrando paz, paz, porque realmente que creo que todas las que estamos aquí reunidas es lo único que buscamos, paz y tener un poquito de tranquilidad. Así es que de verdad, gracias, gracias por este espacio, Ana, porque de verdad no me lo podía perder. Dije, un hermano, yo de verdad, porque de verdad, yo llegó el momento, de verdad, les voy a ser sincera, que un día veía yo a mis hijos, uno allá encerrado, el otro acá, y me quedé pensando un momento así, de verdad, estaba yo sentada en la sala y dije, ¿qué es lo que mis hijos estarán viviendo? Perder un hermano, el hermano mayor que tanto los amaba, que tanto se apoyaban, de verdad que dije, Dios mío, solamente ellos saben lo que viven. Ellos también están desgarrados igual que yo. Entonces dije en un momento, tengo que respetar lo que mis hijos sienten. Y de verdad, un minutito me puse en los zapatos de mi hijo y esto fue desgarrante, desgarrante. Así es que de verdad, les abrazo el alma a cada una de ustedes, bendiciones y de verdad, aquí estamos fortaleciéndonos poco a poco. Así es que gracias, gracias por este momento, este espacio. Gracias, Ana, y gracias por toda tu ayuda, mi reina. Besitos, gracias. Gracias, Norma. A ver, Amapola, si quieres decirle algo. Nada. No puedo decir nada. Yo lloro fácil, así que me cuesta no desemocionarme. Yo No, creo que dio en el clavo en su análisis y finalmente cómo están sobrellevando el proceso. Me acuerdo mucho de una superviviente que también perdió a su hermano menor, que me decía que muchas veces los hermanos tendemos a los padres cuando pierden a un hijo tienen esta sensación de culpa y también esta idea de somos malos padres, no los pudimos proteger, no, una serie como de cuestionamientos hacia el propio rol de padres. Y uno como hijo lo que quiere decirle al padre es que no, ustedes no son malos padres. Entonces como uno no se los puede decir porque no están pasando muchas cosas, uno trata de actuar como un buen hijo para tratar de demostrarle a los padres que no son malos padres. Y eso no se habla mucho al respecto, porque empiezan los hijos a tomar un rol de no, yo voy a estar bien, yo te cuido, yo hago esto, yo sonrío, etc. Y es como una especie de actuación como, no, yo quiero demostrarle a mis padres que son buenos padres para que no sientan dolor. Y eso sí. es muy complicado y eso uno no se da cuenta. No, Por ejemplo, qué y uno lindo eso. no se da cuenta y hay que tener igual cuidado porque muchas veces ese es un cariño muy fuerte de querer decirle a tus padres de todas las formas posibles de ya no es culpa de ustedes, no son malos padres, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, no pueden juzgar lo que pasó con los conocimientos que tienen ahora, porque eso es injusto para ustedes, que en ese momento no sabían muchas cosas o no sabíamos nosotros muchas cosas. Entonces yo les decía, pero yo tengo cuidado de no disfrazarme de no, yo estoy muy bien, así que no se preocupen por mí,
porque eso también me hacía decir, no, no quiero que me vean llorar, no quiero que me vean triste, no quiero que me vean aproblemada. Entonces había que equilibrar esa idea de poder transmitirles ese amor, de decirles, yo los amo, para mí son padres que, claro, con sus luces y sus sombras, yo los amo, para mí han sido buenos padres en mi caso, pero también cuidando de mostrarles efectivamente lo que siento, lo que a mí me molesta, lo que me duele, y poder empezar a generar esa comunicación. Pero es muy extraño lo que te pasa como hermano cuando uno ves, o cómo te pasa como hijo al ver a tus padres en sufrimiento. Es un dolor que yo no sé, nunca se los he podido explicar a mis padres, de cómo ver a tus papás en un dolor tan grande que tú no sepas qué hacer. Sí. Yo le decía, mamá, yo me disfrazo de payaso y te bailo todo el día con tal de verte sonreír. Era una sensación como de ¿qué hago? ¿Qué hago para aliviar tu dolor? Y mi mamá era como, no es algo que los que tú tengas control. Poder soltar ese control de ya. No puedo estar arriba de mi mamá y decirle, no, no, no sientas dolor, no sientas eso solamente porque yo no quiero verla sufrir, sino respetar también su proceso para que ella también respete mi propio proceso. Es como algo recíproco de aprender, pero es muy difícil. Así como ver sufrir a un hijo da impotencia, ver sufrir a los padres, uno se siente desamparado, sientes Claro. miedo, te sientes inseguro. Como Y cuando tus padres no están, es una sensación de que, ¿qué hago? Me siento perdido, me siento como... Entonces, esas cosas son importantes poder hablarlas, verbalizarlas, porque cuando yo empecé a decirle a mis papás, tengo miedo que les pase algo, tengo miedo de muchas cosas, me siento sola, mis papás también podían entender qué estaba sintiendo y tratar de darme también por otra parte, no te sientas, no tengas miedo, seguimos aquí, lo vamos a intentar, y eso fue muy importante para mi proceso, por decirlo de alguna forma. claro, y ¿sabes qué, Amapola? También que le tenemos mucho miedo al dolor. Eso que acabas de decir, tanto los padres como el ser humano, pues, ¿no? Entonces, sientes que es mucho dolor y lo quieres bloquear, no quieres llorar. ¿Por qué no quieres llorar? Porque no quieres sentir ese dolor, porque sientes que te vas a morir con ese dolor, o sea, que no lo vas a aguantar. Entonces, a veces tenemos miedo el desbordarnos. Entonces, tanto como padres como hijos, ahí estamos como que, no, 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 no te sientas mal, no te, o sea, es proteger al otro, pues, ¿no? En vez de los dos sentarnos a llorar. Yo creo que esto es lo más sano, ¿no? ¿Sabes qué? Sufro por tu hermana, yo sufro por mi hermana y lloramos los dos juntos, o sea, es, es el no tener miedo al dolor, pues lo que a veces nos hace bloquear mucho y sufrir más porque vamos aguantándonos, ¿no? Todo ese dolor. Bueno, aquí está un hermano, a ver, Omar, que él nos puede también dar un gran testimonio y él también está viviendo la pérdida de su único hermano. Y, ay, bueno, Omar, de verdad que me encanta tenerte aquí porque apenas vas a cumplir un año y yo Sí, sé hola. lo que te está costando. A ver, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, para empezar, hola otra vez Ana Elsa y es un placer, Amapola. Bueno, pues sí, ya va a cumplir un año mi hermano y bueno, no voy a alargarme mucho, voy a tratar de hacerlo corto, porque bueno, yo desde siempre, mi mamá me ha dicho que soy cuando era niño me ha dicho que siempre que soy especial, no soy como los demás niños. Y entonces, yo antes vivía en San Juan de Aragón con mi abuelita por parte de mi mamá, pero nadie se quiso juntar conmigo, entonces eso no me importó entonces, pero ya llegó un grado en la que me sentía solo. Y entonces, tiempo después, nació mi hermano y que aunque en ese tiempo no teníamos nada, no tenía juguetes así bien chidos, con, con los más sencillitos y tener a mi hermano fue más que suficiente y ya después nos mudamos
a Ecatepec, a San Cristóbal, y, y pasan los años y, o sea, no me, no me expliqué bien porque entre mi hermana y yo nunca hubo envidia, nunca hubo rivalidad. Y sí, aunque sí hubo algunas peleas así de vez en cuando, pues son peleas normales, peleas de hermanos, pero nunca nos peleamos con que yo soy mejor que tú, yo, yo me voy a quedar con esto, nunca hubo odio, pues a él no le, a él le daba flojera hacer cosas aquí en la casa y yo era el único que le encantaba hacer todo ese tipo de cosas, pero a él le gustaba la cocina y él sin decirle nada fue el que me cocinaba. Sí, nos cocinaba a todos, a mis papás y a mí, con solo algo tan chiquito, lo hacía muy grande. Y, y sí, yo apoyo a la señora Norma porque él quería ser chef y ya mis papás y yo ya nos veíamos así en la cima, porque mi mamá ya lo veía ir a España, ir con los mejores chefs, tener su restaurante y todo, pero ay, a, a mi hermano le dio COVID y todos, yo ya empezaba a trabajar y todos ya fuimos vacunados, pero mi hermano no, y esperábamos con esto de los trámites para poderlo vacunar. De pronto que empeora y se van al hospital, pero yo fui el único que se quedó en la casa, ya no lo volví a ver. Y, y yo pues me quedé sola en la casa, sin nadie. No quería comer, no quería levantarme, no quería moverme. Sentí que eso era, sentí que eso era mi infierno. Después, me entero que lo entubaron y que empeoró. Ya, ya después, dicen que que ya está fuera de peligro, ya, ya no más falta que sacara las flemas y de pronto que me llevaron a una casa de una tía mía porque ella vive cerca donde lo internaron. Mis papás ya estaban preparándose para que cuando lo trajeran, ya lo iban a recibir bien con los brazos abiertos, pero yo ya tenía ganas de abrazarlo y besuquearlo mucho porque no lo volví a ver. Después me entero en la madrugada que no pudo sacar las flemas, se broncoaspiró y al final fallece. Cuando me entero, sentí que lo perdí todo. Mi familia y yo, por parte de mi mamá, somos de un pueblo, por parte del estado de Puebla, somos de ahí, un pequeño pueblo por allá. Ahí es nuestras raíces, nuestros antepasados. Y ahí están nuestros seres queridos, mi abuelita, y ya, ya lo llevamos allá a Puebla. Fue muy difícil al principio dejarlo ir, y, y es que yo era el mayor, él era mi hermano menor, y ya lo enterramos, ya, ya llegamos y llegó la crisis.
mi mamá no lo podía creer. Fue la más afectada de los tres. Le empezó a dar crisis muy fuertes y, y cada vez que le daba, yo empecé a recordar todo lo que hemos pasado. Ya después, bueno, yo no, yo sí, yo estaba lleno de rabia, de odio, gritaba su nombre, golpeaba muchas cosas, las arrojaba y todo, y sus cosas como su ropa, sus zapatos, sus lentes, las abrazaba y sentí que me estaba ahogando en mi propio dolor. Y pues yo sentí que no podía seguir porque mi hermano nos ayudaba en todo, cada cosa que era fácil para mis papás o yo, él nos resolvía todo. Él era muy inteligente, sí, con él era muy fácil, pero yo me explicaba por qué no, mi mamá decía, por qué a la gente que es mala, es drogadicta, alcohólica, anda de vaguillos por la calle, no les pase nada, y a chicos que son bien educados, no salen de casa, no se drogan, no fuman, no son malos como mi hermano les pasa las cosas malas. Y, y yo estaba lleno de coraje, empecé a culpar a Dios, empecé a gritarle y decirle por qué Él es cruel, pero no, todos me andaban diciendo que eso no es cierto y al principio no quería hacer caso. Yo me sentí como le quitaron algo y no lo volverá a ver. Tiempo después me atrevo a pedir ayuda. Mi mamá me dice, ok, vamos a buscar ayuda, pero ya después de unos meses, como llegó la nube negra que te, te llega los recuerdos, me mataba no verlo en su camita, me mataba el silencio y a veces cuando me quedaba solo, ponía música o una película a todo volumen, o porque me abrumaba el silencio, de no poderlo ver, de no verlo, escuchar su voz, ver su cara. Entonces, pues, no sé si esta experiencia a ustedes les ha llegado, pero mi mamá, tiempo después, se animó a buscar respuestas sobre vida después de la muerte y se puso a estudiar, se puso a leer mucho. Mi papá y yo somos como un poco más cerrados, más fuertes. Y, y sí, mi mamá encontró testimonios de gente que ha sufrido, que han podido, pues, que hay vida después de la muerte. Y ya con lo que mi mamá investigó más el taller a donde fui con mis papás, yo siempre le hice caso que las personas que se suicidan, se va al infierno y estás condenado. Pero no todo es lo contrario. No, o sea,
tu propio infierno, tú te lo haces. Todo lo que redactan en las películas, lo que dicen por ahí no es cierto. Y ya me di cuenta que no todo lo que te dicen lo tienes que creer. Y lo que aún me duele aquí es que yo soy el único hijo de aquí. Y eso a mí me da mucho coraje, porque yo nunca fui hijo único. Yo aún sigo odiando siendo hijo único. Y a veces digo que quisiera que estuviera aquí porque yo extraño mucho abrazarlo, besarlo, decirle cuántas veces lo quiero, convivir como siempre hemos estado. No nos hemos estado desvelando, viendo películas o series. Hoy vamos a eventos, los dos nada más. Y después, pues, ya, ya cambió mi mente de pensar. Ya vi las cosas con claridad. Sí, aún me mata su ropa que esté ahí sin que nadie la use. Y mis papás y otros seres queridos me han dicho, póntela para darle honor a tu hermano, pero eso no sé si podré llegar a hacerlo, porque cada cosa que quería o le pedía a mi hermano, todo le pedía prestado, o él a mí, pero yo no soy capaz de apoderarme de sus cosas. Y ya teníamos sueños planeados, mi hermano y yo, pero ahora mi preocupación es si a mis papás les pasa algo, si mi papá sufre un accidente o mi mamá le da una enfermedad, como yo solito voy a poder con esa carga que ahora, quién sabe qué sucede en unos cuantos años más. No sé cuánto tiempo mi papá va a durar, mi mamá va a durar. Y ya, ya ya la realidad es que trato de seguir adelante, trato de nada me afecte. Sí, a veces de vez en cuando me llega algunos recuerdos, a veces digo su nombre, pero yo siento que ya voy avanzando. Sí, y como dijeron, cada quien maneja su vuelo diferente. Sí, mi mamá a veces le da sus ataques, bueno, no tan fuertes como antes, no, ahora nada más llora, porque eso nos hace falta cada vez que nos acordemos de algo, llorar, porque solamente llorar es como lo vamos a sacar lo que tenemos adentro, sí, y no aferrarse a uno no dejarnos el dolor aquí adentro. Y eso es lo que he aprendido todo este tiempo. Y ahora Gracias. pues, y ahora pues, yo le digo a mi mamá que ahora hay un angelito cuidándonos desde allá arriba, porque él sabe cuándo nos vamos a ir, él sabe cuándo nos vamos a reunir todos. Y, y, y yo como quiero ser actor y soy fan de las películas, mi mamá encontró una película por el YouTube mm, que era brasileño y me encantó
me encantó el final, que es cuando el protagonista tenía 12 hermanos y sus papás y su hermana muere y el otro lo matan y al final me gustó porque al final todos se reúnen. Y ahí es cuando mi mamá dijo, así mi gordito, a él le decían, mi mamá le decía su gordito, y, y toda la gente que lo conocía le decían Bambán. Dijo, así nos vamos a encontrar con él. Y, y Y así va a ser, Omar. sí, Tenlo por seguro. Te agradezco sí. muchísimo, muchísimo que nos hayas contado todo tu testimonio. Yo sé lo difícil que es para ti. Gracias, de verdad. No sé, Amapola, si tengas algo que decirle. Aquí muchas coincidencias con Omar. Más que nada, mandarle un abrazo enorme a él y su familia. Me emocionó fácil, así que yo agradezco siempre poder escuchar los testimonios, las dificultades, los procesos y también la forma en que uno tiene de buscar explicaciones o buscar formas para poder traerlos con uno a nuestros seres queridos aunque ya no estén. Darles sentido de que de una u otra forma están con nosotros o están en nosotros a pesar de que ya no los podemos ver. No hay que ser creyente de nada. El hecho de que finalmente como que yo a veces tuve un periodo en que yo no creía en nada, pero yo igual sabía que mi hermana vivía en mis gestos, en los chistes que teníamos en común, en que me heredó su receta para hacer salsa. Finalmente yo le daba vida gracias a que yo podía seguir viva y que mientras yo estuviese aquí recordándola, ella iba a estar. Quizás no de la forma en que a mí me gustaría, que a mí me gustaría poder abrazarla, pero recordando sus sueños, lo que hacía, lo que compartimos, lo que vivimos, es darle esa vida para que nos acompañe, ¿no? Entonces, muy agradecida del testimonio y también destacar cuando a mí siempre me ha hecho sentido el no hablar de un duelo, sino que uno vive múltiples duelos simultáneamente. Por eso es más complejo de lo que uno cree este proceso, porque uno no solamente llora por quien se fue, llora por lo que uno vivió, nunca más vas a poder abrazarlo, no vas a poder comer su espectacular plato, que era la única persona que sabía prepararlo, o sus canciones, o cómo bailaba, sino también uno le duele todo lo que no pudo ser tampoco, los sueños que quedaron inconclusos, las etapas que no vieron. Yo cada día me acerco día a día a la edad que ella tenía. Y para mí es raro no sentir esta idea de que siempre nos llevábamos 6 años. Ya nuestra distancia en edad es en 3 años y va a llegar un momento en que voy a envejecer más de lo que envejeció ella. Y para mí va a ser un proceso tener que vivir más de lo que vivió ella. O el hecho de que, por ejemplo, no me haya visto independizarme, que quizás no me vea si un día me caso, si un día tengo hijos, no, sentir que no va a estar como me gustaría que estuviese en ese sentido. Entonces, despedirme de esas cosas, despedirme de esas posibilidades también es un proceso y un dolor. Una amiga, cuando teníamos 16 años, perdió a su papá. Y lo primero que ella dijo, estoicamente se sentó y dijo, no me va a poder acompañar al altar. Y yo no sabía qué decirle, de 16 años, éramos chicas. La primera frase, él no me va a ver casarme. Y finalmente también es eso, este proceso. También es las expectativas que teníamos de nuestra vida con esa persona. Y que también es importante poder decirlo, decir que, pucha, me hubiese gustado esto porque también es parte de este proceso poder entender todo lo que nos causa su ausencia, de lo que echamos de menos y de aquello que no vamos a poder vivir juntos. Entonces, eso.
Claro, así es, Amapola, muere en todo, ¿no? Realmente muere todo. Cuando muere un ser querido, muere una vida y vuelves a nacer desde cero. Toda la vida que tú eras se destruye y ahí vas construyéndote a una nueva persona, ¿no? Porque ni siquiera volvemos a ser los mismos, ya somos otras personas. Gracias, Amapola. No sé si alguien más quiere una pregunta. A ver, Amapola también ya se tiene que ir. Entonces, Eh, ¿Le ¿alguna puedo más? decir una pregunta a Amapola? Claro que sí. Adelante, Eh, Amapola, bueno, ya te dije muchas cosas que me preocupan, pero es que también hay algo que me preocupa y me han dicho muchas veces, pero ¿cómo puedo seguir la vida sin, o sea, cómo puedo gozar de la vida sin mi hermano? Porque eso ahora me preocupa, porque yo soñaba cuando mis papás ya, o sea, ya les toque su partida, pues voy a estar yo esperaba que Iván tuviera su esposa, sus hijos y como es costumbre de mi familia apoyarse uno al otro y me imaginaba así, pero ahora como eso ya no va a ser posible, ¿cómo puedo gozar de la vida? Porque ahorita el, el, el dolor es leve, pero eso es lo que no sé cómo puedo disfrutar de la vida sin él. Yo creo que es la pregunta que es una de las primeras preguntas que uno se hace cuando fallece un ser querido. Como, ¿cómo vuelve a valer la pena vivir? Esto me lo dijo mi mamá, yo rescato su sabiduría dentro del dolor. Yo le empecé a decir, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Qué pasa si en 3 semanas más no logro estar bien? ¿Qué pasa si me deprimo también? Le exploté todo lo que me angustiaba. Y ella me toma de los hombros y me dice, un día a la vez, un día a la vez, vive un día a la vez. No proyectes, no te abrumes con el futuro, sino que trabaja en lo que puedes hacer durante el día. Si te pudiste levantar, almorzar algo que te gustaba, leer y tener un rato de calma, eso ya va a ser un día ganado. Quizás el día de mañana sea mal día, pero de los malos días también después hay buenos días. Me dijo también una cosa importante. Me dijo, porque yo necesito a veces que me hagan metáforas para entender. A mí me cuesta mucho entender los sentimientos en general. Yo les hablo, pero es porque ha sido un proceso muy largo de ir poniéndole nombres, etcétera. Pero a mí me cuesta mucho esto en general. Y ella me dijo, imagínate un dolor físico, así como un dolor de muelas. Yo creo que es una de las cosas que todos los dolores como de la cara son, el dolor de cabeza, el dolor de muelas, son muy agudos, muy intensos. Y me dice, cuando hay un dolor muy fuerte, es imposible pensar más allá del dolor. Uno piensa que el mundo se acabó en el dolor de la muela, uno solamente piensas en la muela, no sientes alivio. Ya va, empiezas a ir al dentista, te dan tratamiento, pero el tratamiento no funciona al día siguiente. Uno al día siguiente sigues con el dolor, sigues con el pus, sigue todo el día, todo tu día gira en torno a la muela. Y me dijo, ya, pasó un día, hiciste tu tratamiento, no ves cambios y dices, no, yo voy a vivir con este dolor. Al día siguiente sigues con el tratamiento, haces lo que puedes, de a poco empiezas a comer de nuevo, pero sigue doliendo. Pero va a llegar un momento que entre el trabajo, entre poder seguir, entre poder, el poder hacerse un poco como cargo, entre comillas, como de este dolor, hay un día en que amaneciste y está un poco más desinflamado. Ya, el día se divide en el dolor de muelas, pero también pudiste comer de nuevo algo que te gustaba. Al día siguiente, un poco más desinflamado, ya, voy a poder salir de la casa, y de así de a poco, a medida que vamos trabajando, hay días en que las crisis vuelven, pero si seguimos trabajando, si seguimos apoyándonos, si seguimos eh, desde el amor, desde la compañía, desde poder hablar de lo que sentimos, trabajando en lo que vamos, no te vas a dar cuenta y van a haber días en que va a ser un poquito más fácil, un poquito más llevadero,
hasta que de a poco uno va a poder saber qué empieza a disfrutar, empiezas a encontrar nuevas cosas. En la vida pasan muchas cosas. Uno no tiene idea de lo que va a pasar el día de mañana. Y uno le da miedo porque no quiere seguir sufriendo, pero también empiezan a ocurrir experiencias nuevas. Vas a vivir procesos hermosos también. Vas a volver a reír, te van a contar un chiste nuevo que no conocías. Vas a comer un plato que quizás nunca comiste antes. Van a haber cosas por las que va a volver a valer la pena disfrutar. Y eso, al menos, yo sí tengo fe en que eso es así. Yo tengo fe en que la vida, después de estos procesos, vuelve a valer la pena. Vamos a llevarlos con esta pena con nosotros, van a haber días en que va a doler mucho, pero también van a haber días en que va a haber espacio para también disfrutar. Pero es importante que no te obligues a sentir nada que tú no quieras, que no hagas nada de lo que tú no quieras hacer, que si un día necesitas estar triste, puedas vivir tu tristeza, y si un día quieres probar algo nuevo, también va a ser distinto. Pero ahora tienes un montón de oportunidades, tienes un grupo de gente que te apoya, que te quiere, y el hecho de que ya estés aquí, yo te aseguro que el hecho de que hayas contado tu testimonio y todas las personas que están acá van a sentir después de esta sesión un poco más de alivio. Yo, eso, al menos a mí me pasa que después de poder hablar y compartir, me siento un poquito más liviana. Y yo creo que el día de mañana sí vamos a estar mucho mejor y vamos a poder seguir disfrutando. Así que todo el abrazo, no solo para Héctor, sino para todas las personas que están acá. Espero que en mis palabras algo de cariño les transmitan, que eso es lo que me interesa, que se sientan en un gran abrazo de mi parte. Aunque no pensemos lo mismo, aunque seamos de lugares distintos, que el abrazo lo sientan igual donde quiera que estén y que les admiro y que en verdad no saben lo importante para mí que es estar aquí con ustedes hoy día. Ay, gracias, Amapola. Qué linda. Gracias, Omar, también por tus palabras. Muchas gracias. Hay una mano levantada. No sé si tengas tiempo, Amapola. ¿Sí? Gracias, Ok. Amapola. A ver, rapidito. ¿Quién tienes como... Ahí está, ya. No sé quién eres porque tienes otro nombre. Soy yo, Ana Elsa. Ok. Soy Eli. Soy Hola. Eli. Adelante, Eli. Pues solamente quería agradecer esta reunión porque la verdad, como que entre hermanos conectamos más que si entramos a una charla de mamás o pues de otro tipo de grupos. Entonces, a mí se me hizo muy bonito, me gustó mucho los testimonios que contaron Amapola, Dana, Omar. Les agradezco mucho y espero que no sea el único, y no, que sea el primero de muchos. eh, y, y, y pues sí, tiene razón esta Dana, es vivir el duelo un día a la vez. Es un día a la vez porque así se vive, no se puede vivir de otra manera. Es poco a poco, es agarrarte de las herramientas que tengas, que puedas, para serlo, pues, llevadero, menos doloroso. En mi caso, yo, por ejemplo, ahorita, estoy en una especie de terapia, pero no es de duelo, no es de duelo. Y yo quise estar en esta terapia porque yo ya me tenía a los meses de que falleció mi hermano, igual por suicidio. Yo empecé a experimentar unas sensaciones que no me gustaban, que me daban miedo, y que poco a poco empezaron a ser más frecuentes y más intensas. Y, y, y ya me di cuenta que me daban ataques de ansiedad, pero cada vez eran más intensas y más constantes. Entonces, ahora en esta
especie de terapia me he sentido más tranquila y y pues yo creo que esa es la manera que puedo yo honrar a mi hermano, porque sentir esto tan fuerte, que esa ansiedad que me arrebata a veces el aliento, que me paraliza, no creo que a mi hermano le guste que yo me sienta intranquila, me sienta, este, pues sí, me sienta de esa manera. Muchas gracias. Gracias, gracias, Eli. Muchas gracias. Bueno, Amapola, no sé si quieras ya decir algo para terminar. Reiterar mi agradecimiento de que me hayan invitado, no saben, a mí me honra mucho que hayan querido escucharme y también me ayuda mucho haberles escuchado. Yo no encuentro nada más poderoso en que a pesar de tanto dolor que compartimos cada uno de nosotros por nuestras historias, todavía tengamos la energía de poder venir a conectarnos con el dolor de otros y aún así poder sentir amor. Entonces yo a veces pienso que mi hermana, donde quiera que esté, quizás me mira y me dice un día a la vez y que está, a pesar de que mi día fue malo, aún intenté hacer cosas y yo creo que con el solo hecho de intentar seguir debe estar orgullosa. Y yo también creo que si yo estuviese muerta y viese a mis seres queridos y los viese intentar, ya estaría plenamente orgullosa. Yo siento que quienes nos dejaron están pendientes de nosotros, nos están mandando energía. Tengo esperanza de volverles a ver, que el día que a Claro. mí me toque partir me vengan a buscar y cuando partan mis seres queridos y yo ya no esté, yo ir a buscarlos a ellos y volver a reunirnos. Y eso es lo que también me ayuda a seguir día a día. Entonces, un abrazo de nuevo para cada uno de ustedes. Ahí alguien dejó mi red social por si alguien me quiere escribir algún mensaje, cuando si alguien quiere conversar, está todos los canales disponibles también. Espero que esta no sea la última vez que los vea, así que... Claro que así, no, claro que claro que no, no, así Amapola. Aquí te vamos a tener, de verdad, te quiero agradecer de todo corazón. Muchísimas gracias por esta enriquecedora plática que nos diste. Definitivamente eres una persona de admirar, eres una persona entera, muy clara y que, bueno, nos has ayudado muchísimo a todas, yo creo. Tu página es Así Canta el Amaranto, ahí lo puse ahorita. Así búsquenla, @así canta el amaranto y bueno, van a encontrar muchas cosas que escribes muy, muy lindas. Y bueno, te agradezco de verdad. Ana, Mande. antes de que se vaya, que comente por qué Así Canta el Amaranto. Es muy linda esa historia. A ver, sí, Perdón. cuéntanoslas, Amapola. Si tienes bueno, tiempo todavía, ¿verdad? Porque sí, sé me que quedan tienes un live. no Sí. quedan unos minutitos, no sé. Ok, claro que sí. Bueno, voy a aprovechar también este espacio. Siempre me gusta terminar cuando hablo como de la muerte finalmente. También recordar que Amaranta y nuestros seres queridos tuvieron una vida, la muerte no define su vida. Entonces, ella era bajista de una banda, cantaba también, tenía el pelo morado porque le gustaba imponer presencia. Yo creo que uno la ve y era difícil olvidar su rostro, cómo era. Le puse Así canta el amaranto por lo mismo, porque por una parte, en honor a que ella cantaba finalmente, y muchas veces cantaba de lo que ella sentía. Amaranto porque su nombre es Amaranta, pero también me gusta mucho el color amaranto, porque también muchas veces ella tuvo el pelo de ese color. Y también porque siento que ella es la que canta finalmente en la página, que yo soy una especie como de mediadora, que expongo lo que siento, pero que también siempre es en honor a ella, que es todos los días, ella está en mi recuerdo. Y lo último que quería compartirles es una anécdota, siempre trato de contar una anécdota como de ella, como graciosa un poco como para recordarla.
que también a veces se los aconsejo como si a veces como después de un momento como de angustia o dolor, tratar de encontrar algo que les haga sonreír de ese recuerdo, que a mí me ha servido mucho. Ella en un momento le gustaba hacer artes marciales, particularmente ninjitsu, que es el arte de los ninjas. Yo ni siquiera tenía idea. Y ella tenía que dar su primera prueba para pasar de cinturón, no sé, naranjo a cinturón blanco, y tenía que practicar. Y me dice un día, oye, uno de estos días voy a hacer un ataque sorpresa, porque necesito practicar. Pero yo no le presté mucha atención porque tampoco entendía mucho lo que hacía. Yo un día estaba estudiando en la computadora y de repente escuchó un grito. Veo que ella viene con su traje, se tira encima de mí y me hace una llave. Y yo salgo volando de un lado de la habitación a la otra. Y yo caigo y me guinzo la mano. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo, estúpida? ¿Por qué me guinzaste? Pues yo volé literal del lado y me dijo, no, es un ataque sorpresa. Y yo te dije que tenía que practicar y yo me vas a tener que llevar al hospital porque mi mano está guinzada. Y ya, no, me dice, no, no le cuentes a los papás. Y claramente se armó un lío, que mi brazo. Finalmente yo tengo el recuerdo de haber ido a su ceremonia de graduación de su paso, porque aprobó esa prueba, y yo estaba con mi mano esguinzada, y recibiendo su cinturón y todo el tema. No se fue. Así que les comparto esa pequeña historia, porque a veces los hermanos tenemos una relación que es bastante particular. Qué lindo, Amapola, más, me encanta más con esa anécdota, pues verte sonreír, ¿no? O sea, cómo te llenas de esa felicidad de Sí. vuelves a vivir ese momento. Eso es algo bien importante también para todos los que cuando estemos tristes recuerden hacia una anécdota que les ha hecho feliz y es como volver a vivirlo, como volver a sentir a ese hermano. Gracias de verdad, Amapola, por todo lo que nos compartes. Te agradezco de todo corazón, eres una persona muy bella por fuera, por dentro, y te abrazo con todo mi corazón por todo este aprendizaje que nos has enseñado, sobre todo a los hermanos, a mi hijo que nunca quiere entrar, se lo voy a mandar para que te vea, porque de verdad vale la pena mucho, mucho sentir bueno, que todos aquí los hermanos yo creo que lo comparten, y gracias de corazón, te mando un beso gigante y espero que nos pronto vuelvas aquí con nosotros a darnos otra platicadita. Cuídense, hasta luego. Gracias, bye bye, gracias a todos, un abrazo. Gracias, Anita, chao, chao. Ana Elsa, hasta luego.